Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro video podcast con el doctor Eduardo Andere. E Irma Villalpando. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema por demás actual, la inteligencia artificial y mucho más de la generativa. Pero bueno, Eduardo se ha convertido en un experto en el tema, desde hace años lo empezó a seguir y bueno, su primer publicación al respecto fue este libro que a mí me encantó, se llama Monstruo o Prodigio, lo presentaste en la FIL, ¿verdad? Correcto, en noviembre o diciembre del año pasado. Y me gusta cómo lo coloca porque ahí se pone ahí en evidencia los diferentes posicionamientos. Hay quien lo ve con un catastrofismo enorme, otros lo ven con un entusiasmo y que bueno, es la mejora para las enfermedades, para la escuela. Monstruo Prodigio. Pero tiene otra versión que también, esta no la he leído porque es muy actual, es muy reciente. Una editorial inglesa le publicó sustantivamente el mismo libro, pero Correcto. me parece que actualizado, ¿no? Actualizado y mejorado porque pasaron 6 o 7 meses entre la publicación de este libro y la publicación de este libro y los cambios están ocurriendo de manera muy acelerada. Entonces hay que mantenerse actualizado. Pero las premisas de este libro se mantienen en este libro y seguirán manteniéndose, ¿no? Porque el libro lo que busca es encontrar las raíces del nuevo fenómeno, de este fenómeno de la inteligencia artificial vis a vis la inteligencia humana, en qué nos puede perjudicar y en qué nos puede beneficiar. No es un libro o no son dos libros sobre programación o codificación, eso pertenece a otra epistemología, sino sobre el uso para todos nosotros de la inteligencia artificial, en la casa, en la escuela o en la oficina. Y bueno, este se le publicó siglo XXI, este lo encuentran en internet porque está súper caro traerlo a México, viene de Inglaterra. Pero bueno, a mí me hace sentido el título porque recuerdo a Humberto Eco cuando en el prolegómeno de internet y toda esta gran transformación que trajo al mundo, él hablaba de apocalípticos e integrados. Y de alguna manera era esa, ¿no? Los catastrofistas que ven que esto viene a traer todos los males de deshumanización, de la robotización del mundo y este maquinismo. El fin de la civilización humana. Y este maquinismo que se puede tomar el riesgo o se presiente que puede acabar con lo más humano, la bondad, la presencia del otro, nuestras relaciones más cercanas. Pero, la creatividad, la inteligencia, etcétera, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, arranquemos con esa pregunta, con esa premisa. Tú, digamos, ¿qué premisa desarrollas? ¿Cuál es tu tesis? ¿Es más un monstruo o un prodigio? Bueno, yo me voy por el justo medio aristotélico, me coloco más o menos a la mitad por razones prácticas. No quiero llevar el tema hacia un catastrofismo de que la humanidad se va a acabar similar a lo que ocurría hace 50 años o 60 años con el desarrollo de las bombas nucleares, de que el mundo se iba a acabar, etcétera, etcétera. Pero tampoco quiero llevarlo por el lado de que esta es la panacea que va a resolver todos los problemas de la humanidad, de que nos va a catapultar a condiciones de menos pobreza, más salud, de invenciones y desarrollos o descubrimientos científicos como nunca los habíamos visto, porque justo estamos viviendo una época en la que apenas estamos reconociendo para qué nos va a servir esta nueva tecnología. Y mi propósito de colocarme a la mitad es porque sí, es cierto, existen ciertas condiciones, valga la redundancia, de que la inteligencia artificial en su formato generativa o generativo sí puede ocasionar daños en materia de seguridad, en materia de marketing, en materia de negocios, cuando se utiliza mal, pero puede ocasionar muchos beneficios en productividad, en creatividad, en desarrollo de la inteligencia, en utilizar esta tecnología como un nuevo instrumento para potenciar las capacidades humanas. Y lo importante para saber por dónde ir es conocer cómo funciona para saber cómo debo utilizarla. Claro. Y el propósito fundamental del libro es cómo utilizarla. ¡Ay, qué interesante! Pero además a mí me quiero quedar con este tema de los riesgos, porque como pedagoga, bueno, pues me interesa el aprendizaje, me interesa el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes y he escuchado, he leído un poco de la teoría de la carga cognitiva y en este caso la descarga cognitiva que hacemos a no querer redactar, a no querer pensar y que no lo haga
en el ChatGPT o cualquier chatbot. ¿Qué nos dices, digamos, de esta, cómo nos puedes explicar el riesgo de la descarga cognitiva? ¿Qué es eso? Ok, antes de contestar eso, quiero irme a un punto que estaba señalando antes sobre el catastrofismo. Hay dos versiones, digamos, catastróficas o de mal agüero en el mal uso de la inteligencia artificial. Una es la macro, ¿no? De que va a destruir a la humanidad. Lo nuevo que acaba de suceder de los nuevos modelos de OpenAI y de Anthropic, que están tan bien hechos que han logrado descubrir fallas de seguridad o de cybersecurity en los sistemas de cómputo y de programación alrededor del mundo y que pueden atacar, digamos, a los sistemas financieros, bancarios, de seguridad, etcétera, y que estas mismas empresas han decidido de manera autónoma autocensurar la apertura, digamos, el despliegue de estos nuevos modelos, porque han encontrado que pueden ser tan efectivos para destruir estas vallas, estas cercas de protección de los otros sistemas, que ellos mismos lo están conteniendo. Y ahorita el llamado, digamos, de los grandes investigadores y de las organizaciones internacionales y de algunos gobiernos es llevar esta autocensura a algún tipo de sistema que permita que cualquier modelo que se desarrolle que pueda destruir o infringir en los sistemas de seguridad, que se ponga un cartabón. Y eso es lo macro. Claro, claro. Por el otro lado está la parte más pedagógica. ¿En qué la que está señalando? ¿En qué nos puede lastimar? Y por supuesto que nos puede lastimar en el tema de la carga y descarga cognitiva, en el sentido de que si yo utilizo a la inteligencia artificial, a esta nueva máquina, a este chatbot, a este robot que chatea, a este chatbot que es agente, que es asistente, que nos resuelve problemas, si yo lo empiezo a utilizar para que piense por mí, para que yo piense menos, haga menos pensamiento crítico, realice menos esfuerzo, realice menos actividad cognitiva, ahí lo que va a ocasionar es un deterioro cerebral, lo que se conoce como brain rot. Y si eso ocurre, esto nos va a hacer más idiotas. Y frente a eso, yo recuerdo una escritora y artista, escribió algo como, yo quiero que la inteligencia artificial lave ropa, lave los trastos, haga las quehaceres de la casa para que a mí me permita crear y escribir. Pero no que la inteligencia crea y escriba y yo me ponga a lavar los platos. Claro, exacto. Hay dos descargas cognitivas, una positiva y una negativa. La positiva es cuando yo descargo cosas triviales como actividades repetitivas, como cálculos de grandes magnitudes, cosas que yo no necesito pensar y que me quitan mucho tiempo estar trabajando en ellas para que yo pueda dedicarme a leer más, a hacer más pensamiento crítico, a aprender otra actividad, ¿no? Entonces es una descarga cognitiva positiva porque me estoy liberando de actividades rutinarias o repetitivas para dedicarme a cosas de mayor orden de pensamiento, ¿no? De mayor profundidad, de mayor calado, por supuesto. Exacto. Y entonces en ese caso le descargo lo rutinario y hago otras actividades de mayor escala. Pero si yo lo que estoy haciendo es, lee este libro por mí y hazme un resumen, ¿no? Haz un análisis de contenido porque pues, que me cuesta mucho trabajo estar leyendo todo. O haz un resumen de un PDF para que yo lo pueda presentar como un ensayo, haciendo un plagio, etcétera. Ahí lo que estoy haciendo es una descarga cognitiva negativa. Estoy haciendo que la máquina piense por mí y yo me estoy idiotizando, por así decirlo. Estoy reduciendo mi capacidad de pensamiento, de creatividad y de inteligencia. Y es ahí precisamente
donde nos puede dañar. Pero yo escuchándote pienso que, claro, los adultos tendríamos que tener ese criterio para seleccionar qué actividades delegamos y cuál no, cuál tengo que seguir haciendo por justa construcción cognitiva propia y su evolución. Pero los estudiantes, Eduardo, los adolescentes, mis alumnos de licenciatura, los chavos de prepa, que bueno, es que el tema es el esfuerzo, tengo que hacer un esfuerzo por leer, pero pues sí, claro, la aspiración es que sea por placer y reconocer el valor intrínseco de la tarea. Claro, porque el tema fundamental es que no hay gloria sin esfuerzo, no hay aprendizaje sin esfuerzo. Si la nueva inteligencia artificial va a provocar que yo realice menos esfuerzo para sentarme en el diván y ver más televisión o hacer actividades de muy bajo valor cognitivo, como TikTok, y decir que estoy aprendiendo porque veo un video de 30 segundos sobre cualquier actividad o cualquier tema, esa es una enorme falacia, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es destruir mi capacidad cognitiva. Entonces aquí realmente el secreto es cómo lo adaptamos para que mejore nuestra capacidad cognitiva. Fíjense que, por ejemplo, cuando llegó el teléfono inteligente con el iPhone por allá de junio del 2007, pues explotó el entusiasmo también por el producto más exitoso de la historia de la humanidad. Y lo empezamos a utilizar en las escuelas, en las universidades, en las casas. En las casas nos llevó 10 años para decir, caray, ¿no? Nos está causando un deterioro cognitivo. Atencional y de aprendizaje. Y ahora, bueno, pues ya es muy rara la escuela o el instituto o el país que no esté tratando de sacar o de restringir a los teléfonos celulares en las escuelas. Y aún hay un nuevo movimiento, ¿no? Lento, pero constante, de hogares que están también tratando de sacar a los teléfonos celulares del hogar, de la casa. Ojalá, ¿no? de las habitaciones. Así como existen estos cajones tipos paneles en los salones de clase, en las escuelas de todo el mundo, para colocar al principio de la sesión de clase o de la jornada escolar el teléfono para que no sea un distractor, así están existiendo en los hogares cajitas, ¿no? En donde los miembros de la familia o los invitados colocan ahí el teléfono cuando entran al hogar. Claro. Bueno, estamos muy lejos de eso, pero lo que quiero es decir, nos llevó 10 años entender que el teléfono, en lugar de ayudarnos al aprendizaje y al desarrollo cognitivo, lo estaba limitando. ¿Esto quiere decir no al teléfono? No, por supuesto que no. Lo que quiere decir es cómo utilizarlo. Bueno, lo mismo está ocurriendo con la inteligencia artificial. Estamos improvisando por todos lados, porque al igual que el teléfono, llegó más rápido que la pedagogía. Sí, totalmente. Yo celebro esta desescalada de los gadgets, de los aparatos con los niños, con los estudiantes desde las casas y en la escuela, porque estamos sufriendo mucho en las aulas de problemas de atención, también de problemas de salud mental, y bueno, es a nivel global. Entonces me parece muy lógico y oportuno esta desescalada paulatina bajo diversos matices. Pero bueno, quiero retomar esta última parte, Eduardo, que dices que tenemos las escuelas, ¿no?, que tomar buenas decisiones, y en este sentido yo intuyo, más allá de generar cómo hacer un prompt y cómo, no sé, incorporarla, digamos, cierta mesura, cautela, dado lo que nos cuentas. El iPhone vino, o el teléfono inteligente, y se abrazó y todo de una manera muy acrítica. Y ahora ve las consecuencias. Entonces, ya con esa experiencia, quizá decir, a ver, momento, despacito, ¿no? Nadie empiece a hacer cosas, porque yo lo que he leído es que ya hay expertos, hay 1000 conferencias, y cómo aplicarlo en la escuela, nadie sabe cómo aplicarlo. No sé si tú estás de acuerdo, ahorita nadie sabe. O sea, lo que están tratando por todos lados son muchas cosas que tienen que ver con la lógica, ¿no? La lógica de, a ver, no lo vamos a usar para plagio, ¿no?
No lo podemos prohibir totalmente porque si lo prohíbo en la escuela, los estudiantes van a hacer su tarea en la casa y ahí pueden utilizar ChatGPT o Anthropic o a Gemini o cualquiera de estos chatbots. Lo que necesitamos es pensar desde el punto de vista de las escuelas y de los hogares qué tipo de acciones debemos crear o establecer en las escuelas y en los hogares, pero sobre todo en las escuelas por el mundo pedagógico, que ayuden a los estudiantes y a los maestros y a los padres de familia tomar las decisiones adecuadas. Y en este sentido, la doctora Irma Villalpando y yo estamos preparando un nuevo seminario, para ayudar sobre todo a las escuelas y a las maestras y a los maestros sobre cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo capacitar, cómo instruir a nuestros estudiantes, sobre todo de secundaria, preparatoria y universidad, para el uso inteligente de la inteligencia artificial. Ay, qué bien lo pones, me gustó mucho eso. Y pienso justo que en el fondo hay dos grandes temas en donde me parece que sí hay consenso, Eduardo. Uno de ellos es en el valor de las disciplinas, de los conocimientos disciplinares, porque si el estudiante desarrolla procesos de pensamiento lógico desde la escuela, digamos, si hacemos los andamiajes cognitivos para que seleccione bien la información, para que tome buenas decisiones, pero los acompañamos de reflexiones justo de riesgo. O sea, sí en las escuelas tenemos que abordar estos temas, que decir qué es lo que pasa cuando un estudiante, un adolescente, encuentra en la inteligencia artificial un amigo, una amiga, un compañero y le cuenta sus temas emocionales. Claro, y esta dirección. Entonces, sí tenemos por una parte que alertar, por otra parte que acompañar, salirnos del negacionismo, claro. Fuera la inteligencia, pero tampoco, digamos, posturas tan optimistas y tan acríticas, diría yo. Sí, como si estuviéramos inventando una nueva humanidad, ¿no? Más o menos nos tendremos que ajustar de la misma manera que nos hemos ajustado en la historia de la humanidad con las invenciones o descubrimientos científicos y tecnológicos como la imprenta, por ejemplo, o como la máquina de combustión interna, o como la electricidad, o como la computadora o la calculadora, el internet, etcétera, o el iPhone y ahora la inteligencia artificial. Nos tenemos que ajustar. ¿Y de quién va a ser el mundo? De quienes lo ven primero. ¿Y quiénes lo ven primero? Quienes estudian más, quienes leen más, quienes se preparan más, ¿no? Quienes aprenden mejor y lo mantienen una apertura y una continuidad a lo largo de la vida, porque el aprendizaje, a mí me gusta mucho una frase que hace mucho tiempo leí, no sé si en tu blog o en alguno de tus libros, decía, el aprender es una fascinación. Es una fascinación. Y cuando despertamos ese impulso en los niños, en los adolescentes, hacemos escuela, hacemos educación. Yo me quiero quedar con esa frase, Eduardo, no sé si tú quieras con tu frase de aprender es una fascinación y la inteligencia artificial no es quien tiene que aprender por nosotros. Exacto. Y no está aprendiendo además. No, tenemos que utilizarla de tal manera que detone nuestro aprendizaje, no que lo estorbe. No que lo sustituya, además. No que lo sustituya, que lo complemente, que busquemos la sinergia entre esta máquina y esta biología. Que es el cerebro y nuestras capacidades cognitivas. Me encanta la idea. Y bueno, pues hasta aquí. Entonces estén al pendientes porque vamos muy pronto a anunciar este nuevo seminario que será todo un desarrollo, digamos, de ideas y de conceptos para poder utilizar mejor en las escuelas y en los hogares y en las oficinas también el nuevo fenómeno de la inteligencia artificial. Pues hecho, lo hacemos, sin duda. Ojalá que nos acompañen. Por lo pronto les dejamos un saludo, un abrazo. Gracias por estar acá con nosotros. Buen día.